Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la escolástica. Como ven, la escolástica pues proviene del término latino que se llama schola, es decir, escuela. Entonces nace como escuela y se afianza como método y se prolonga también como corriente. Intenta unificar el pensamiento griego, es decir, el neoplatonismo y el aristotelismo, con la fe revelada, es decir, con la Biblia, pero también en el caso del Corán y el caso del Torá, defendiendo la inmortalidad del alma, el conocimiento por la razón y los sentidos, y también la fe. Lo místico, lo misterioso, un mundo eterno y la religión. En realidad armoniza la filosofía, es decir, la ciencia, la razón, el estudio, con la teología, es decir, la fe, la revelación, llegando a colocar esta por encima de aquella, es decir, la fe por encima de la religión, la fe por encima de la razón. Inicia con la doctrina católica, siendo el maestro el único facultado para enseñar el idioma latín. Tiene tres parámetros: la autoridad, la fe y el razonar, que son las guías de la vida. La patrística, formada por Ambrosio, Agustín de Hipona, Gregorio I, Jerónimo, Atanasio, Basilio, Crisóstomo, entre otros. Ellos se unifican la creencia con la filosofía platónica y la filosofía aristotélica. Saben que surge ahí el cristianismo, es decir, la escuela, el dominio lo tiene la iglesia. Por ejemplo, en la Edad Media tiene tres vertientes o tendencias, que viene siendo la católica, por ejemplo, San Anselmo y la Abelardo, pero Tomás de Aquino también, Alberto Magno, Buenaventura y Enrique de Gante. Pero está también la judía o la judaica con Avicebrón y Maimónides, y la árabe con Avicena y Averroes y Avepame, dice ahí. Es decir, la escolástica es un pensamiento propiamente, si se quiere decir, un pensamiento católico, religioso, no solamente católico, sino también islámico y judío. También tenemos el escolasticismo, movimiento que emana principalmente de la escolástica, cuyo líder más destacado fue Tomás de Aquino. Su pensamiento, la hermenéutica, de la que hace a Aristóteles, es llamado el tomismo. Aún rechazado por la modernidad, resurge el neoclasicismo, neoescolasticismo o neotomismo, es decir, al ser acogido por los centros católicos, la escuela, las universidades, los seminarios, es decir, que defienden la existencia de Dios. Por ejemplo, Jacques Maritain y Gilson. Todavía se estudia la filosofía gran parte gracias a la Iglesia Católica, aún así rechazada por la ciencia y la filosofía. Por ejemplo, tenemos la escuela de Chartres, que es del siglo X después de Cristo. La edifica un obispo llamado Fulberco, como puede ver ahí, Chartres, y es continuadora del escolasticismo católico, es decir, da continuidad a las ideas del pensamiento cristiano católico. Pero también propone estudiar los teólogos, como por ejemplo Boecio, Agustín de Hipona, y también algunos pensadores como Platón. Aquí, como ven en el texto, pone Aristóteles, pero yo entiendo que la idea del texto sería tratar como de dar a comprender o a entender que será otro nombre también de Platón, aunque yo no lo pondría, yo pondría mejor que Platón es Platón. ¿Por qué? Porque así lo conoce la gente. Al unir la filosofía y la revelación católica, se cristianiza entonces la filosofía. Eso es importante para comprender el paso de la teología. Comprender la fe desde la razón, es decir, defender a Dios como un principio que hace todo, incluso como idea de lo físico,
y sobre todo la parte de la ética del accionar humano y también la ciencia, pero enfocada al pensamiento aristotélico. Fíjense también que aparecen otros estudiantes, como el caso de Bernardo Chartres, que es uno de los más destacados, Teodórico, Gilbert de la Porrée y Guillermo Conches, y así entre otros pensadores muy importantes para la filosofía medieval, que es el contexto donde surge la escolástica,